Estás escuchando ahora Amor en tiempos de guerra, una historia romántica completa sobre dos almas que descubren que el amor verdadero puede florecer incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, cuando la guerra lo destruye todo menos la esperanza del corazón. Elena Vázquez, una joven enfermera de 24 años de una familia acomodada de Madrid, abandonó su vida privilegiada para servir en los hospitales de campaña durante los primeros meses de la Guerra Civil Española en 1937. Educada en los mejores colegios franceses y destinada a un matrimonio ventajoso con un hijo de banqueros, Elena sorprendió a todos cuando decidió unirse al esfuerzo de guerra como voluntaria médica, llevando consigo solo su determinación de salvar vidas y una pequeña maleta con sus posesiones más preciadas. Sus manos, que una vez sostuvieron abanicos de seda en elegantes bailes, ahora sostienen vendajes ensangrentados y la esperanza de soldados moribundos. Alejandro Moreno, un soldado republicano de 27 años nacido en un pequeño pueblo de Extremadura, se alistó no por ideología política, sino por amor a su tierra y su gente. Hijo de campesinos que trabajaron toda su vida las tierras de otros, Alejandro aprendió desde niño que la libertad se gana con sacrificio y que los sueños de los pobres valen tanto como los de los ricos. Herido gravemente durante la batalla del Jarama, llega al hospital de campaña de Elena, más muerto que vivo, con una bala cerca del corazón y pocas esperanzas de supervivencia. Lo que comienza como el encuentro profesional entre una enfermera dedicada y un soldado agonizante, se transforma lentamente en una conexión que trasciende las diferencias de clase, educación y origen que en tiempos de paz los habrían mantenido en mundos separados. En medio del caos de bombardeos, la escasez de medicinas y la muerte constante que los rodea, Elena y Alejandro descubren que el amor no conoce fronteras sociales ni políticas, y que a veces las guerras más brutales dan nacimiento a los amores más puros. Pero cuando las líneas del frente cambian y el hospital debe ser evacuado, se ven forzados a separarse sin saber si volverán a encontrarse. Elena debe regresar a Madrid con su familia, que la presiona para olvidar esa locura y retomar su vida normal, mientras Alejandro, recuperado de sus heridas, debe volver al frente de batalla. Entre cartas que quizás nunca lleguen a su destino y promesas susurradas en la oscuridad de una España desgarrada por la guerra, deberán luchar no solo por sus vidas, sino por un amor que desafía todo lo que el mundo les dice que es imposible. El sonido de las sirenas antiaéreas se había vuelto tan familiar como el latido de mi propio corazón. Era julio de 1937 y llevaba 6 meses trabajando en el hospital de campaña de Brunete, un pueblo que antes de la guerra había sido conocido por sus campos de trigo y que ahora era sinónimo de una de las batallas más sangrientas que España había visto. Yo era Elena Vázquez, 24 años, nacida en el corazón de Madrid, en una familia que consideraba que las mujeres de buena cuna debían dedicarse a la beneficencia social, pero nunca ensuciarse las manos con la realidad cruda de la vida. ¿Cómo había terminado aquí? Con el uniforme de enfermera manchado de sangre y barro, las manos agrietadas por el frío y los desinfectantes, y el cabello recogido en un moño práctico, en lugar de los elaborados peinados que una vez había lucido en los salones de la alta sociedad madrileña, era una historia que aún me costaba creer cuando la recordaba en los pocos momentos de silencio que la guerra nos concedía. Mi decisión de convertirme en enfermera voluntaria había comenzado en enero de ese año, cuando los combates se intensificaron y los heridos comenzaron a llegar a Madrid en números que sobrepasaban la capacidad de todos los hospitales civiles. Mi madre había organizado una de sus habituales reuniones para recoger fondos para los pobres soldados, como ella los llamaba, con esa mezcla de compasión paternalista y distancia social que caracterizaba a su generación. Mientras las señoras de la alta sociedad bebían té en tazas de porcelana china y hablaban sobre la terrible situación del país, yo no podía dejar de pensar en que las vendas que estábamos donando iban a tocar heridas reales, iban a absorber sangre real, iban a salvar vidas reales de hombres que tenían nombres, familias, sueños. Esa misma noche, contra todos los consejos de mi familia y las súplicas de mi prometido,
un joven banquero llamado Fernando Aguirre, cuyo principal mérito era haber nacido en la familia correcta. Me presenté en el Hospital Clínico de Madrid como voluntaria. El director, un médico mayor llamado Dr. Serrano, que había visto demasiadas tragedias para sorprenderse por una decisión más, me miró de arriba abajo, tomando nota de mi vestido de seda, mis zapatos de tacón y mis manos evidentemente no acostumbradas al trabajo manual. «Señorita Vázquez», me había dicho con una mezcla de escepticismo y cansancio, «esto no es un juego de señoritas jugando a ser útiles. Aquí verá cosas que no puede imaginar, olores que nunca olvidará, hombres que morirán en sus brazos. ¿Está segura de que esto es lo que quiere?» «Estoy segura», había respondido, y aunque mi voz tembló ligeramente, había verdad en esas palabras que yo misma no entendía completamente. Los primeros días fueron exactamente tan difíciles como el doctor Serrano había predicho. Vomité después de mi primer día. Lloré después del segundo. Después del tercero, consideré seriamente regresar a casa y retomar mi vida de bailes, tés de beneficencia y preparativos para una boda que se sentiría como una sentencia de muerte después de haber visto lo que la vida real podía ser. Pero también había algo más, una sensación de propósito que nunca había experimentado, una conexión directa entre mis acciones y resultados tangibles que me emocionaba de una manera que todos los vestidos hermosos y joyas caras nunca habían logrado. Después de 3 meses en Madrid, me ofrecieron la oportunidad de unirme a un equipo médico que se dirigía a Brunete, donde las fuerzas republicanas estaban planeando una ofensiva importante. Era peligroso, me advirtieron, era primitivo. Las condiciones serían duras, las horas largas y la posibilidad de muerte o heridas muy real. Sin dudarlo ni un segundo, acepté. El hospital de campaña de Brunete era más un conjunto de tiendas de campaña y edificios requisados que un hospital real. Teníamos suministros limitados, agua que a menudo escaseaba y electricidad intermitente que nos obligaba a trabajar con lámparas de queroseno durante las cirugías nocturnas. Pero también teníamos algo que muchos hospitales civiles habían perdido, una sensación de urgencia y propósito, que convertía cada vida salvada en una victoria personal contra la absurdidad de la guerra. Fue en este lugar, en una noche particularmente brutal de mediados de julio, cuando los heridos llegaban más rápido de lo que podíamos atenderlos, que conocí a Alejandro Moreno. Aunque conocer quizás no sea la palabra correcta para describir lo que sucedió cuando 4 soldados lo trajeron en una camilla improvisada, inconsciente, con una herida de bala en el pecho que había perdido tanta sangre que su uniforme más marrón que el verde original. «Este no va a sobrevivir», murmuró el doctor García, nuestro cirujano principal, después de un examen rápido. «La bala está demasiado cerca del corazón. No tenemos los instrumentos para una cirugía tan delicada aquí». «Pero tenemos que intentarlo», insistí, sorprendiéndome a mí misma con la vehemencia de mi respuesta. El doctor García me miró con curiosidad. «Elena, hemos perdido 12 hombres hoy. No podemos salvarlos a todos, pero podemos intentar salvar a este». No sé qué vio en mi expresión, pero después de un momento asintió. «Está bien, pero tú serás mi asistente principal. Si vamos a hacer esto, necesito a alguien que no se desmorone». Las siguientes 4 horas fueron las más intensas de mi vida hasta ese momento. Bajo la luz temblorosa de las lámparas de queroseno, ayudé al doctor García a extraer una bala que había pasado milímetros de perforar el corazón de Alejandro. Sostuve instrumentos, limpié sangre y mantuve la presión sobre heridas mientras el médico trabajaba con una precisión que rayaba en lo milagroso considerando las condiciones primitivas. Pero lo que más recuerdo de esa noche no fue la sangre o el miedo o la tensión técnica de la cirugía. Fue el momento, justo antes de que Alejandro cayera bajo los efectos de la anestesia, cuando sus ojos se abrieron brevemente y me miraron directamente. Eran ojos color avellana, extraordinariamente expresivos, y en ellos vi algo que me hizo detener el mundo por un segundo. Una mezcla de dolor, gratitud y algo más que no pude identificar en ese momento, pero que después reconocería como reconocimiento, como si su alma hubiera reconocido algo en la mía. «Gracias», susurró con una voz tan débil que apenas pude escucharlo por encima de los sonidos del hospital.
No me des las gracias todavía, respondí, tratando de mantener un tono profesional. Primero tienes que sobrevivir. Lo haré, dijo, y había una certeza tranquila en su voz que me hizo creerle. Alejandro no solo sobrevivió a la cirugía, sino que se convirtió en lo que el doctor García llamó un milagro médico. Su recuperación fue más rápida de lo que cualquiera había esperado, y después de una semana estaba consciente y alerta, aunque aún demasiado débil para levantarse de la cama. Fue durante esa semana de convalecencia que realmente comenzamos a conocernos. ¿De dónde eres?, le pregunté una tarde mientras cambiaba sus vendajes, tratando de mantener la conversación ligera para distraerlo del dolor. Mérida, respondió, un pueblo pequeño cerca de Badajoz. Probablemente nunca has oído hablar de él. ¿Por qué dices eso? Porque tienes acento de Madrid, y por la forma en que hablas, diría que no del Madrid obrero. Tenía razón, por supuesto, pero había algo en su tono que no era acusatorio, sino simplemente observacional, como si estuviera declarando hechos sin juzgarlos. Tienes razón, admití. Soy de una familia acomodada del centro de Madrid. Probablemente nunca habríamos coincidido en tiempos de paz. Probablemente no, acordó, pero sonrió cuando lo dijo. ¿Qué te trajo aquí? A esto quiero decir. Era una pregunta que me habían hecho docenas de veces, pero viniendo de él se sentía diferente. Más personal. Honestamente no estoy completamente segura, respondí mientras aseguraba el vendaje. Empezó como una forma de sentir que estaba haciendo algo útil, pero se ha convertido en algo más. ¿En qué? En la primera vez en mi vida que siento que estoy siendo realmente yo misma. Alejandro me estudió con esos ojos avellana que ya había aprendido a reconocer como extraordinariamente perceptivos. ¿Y quién es realmente Elena Vázquez? Esa es una pregunta muy filosófica para un soldado herido, bromeé, tratando de aligerar el tono de la conversación. Los soldados heridos tenemos mucho tiempo para pensar en preguntas filosóficas. Touché. Me senté en la pequeña silla junto a su cama. Supongo que la verdadera Elena es alguien que nunca tuvo la oportunidad de existir hasta ahora. Alguien que puede tomar decisiones basadas en lo que cree correcto, en lugar de lo que se espera de ella. ¿Y qué crees que es correcto? Esto, estar aquí, ayudar, hacer una diferencia real en lugar de simplemente aparentar que la hago. ¿Tu familia lo entiende? Mi familia piensa que he perdido la razón. Mi madre me escribe cartas semanales rogándome que regrese a casa y me case con Fernando como estaba planeado. Mi padre me ha cortado la mesada, esperando que la necesidad económica me obligue a volver. Mi prometido ha amenazado con romper el compromiso si no regreso para Navidad. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que si Fernando me amara realmente, estaría orgulloso de lo que estoy haciendo en lugar de avergonzado. Pienso que mi familia me ama, pero aman una versión de mí que nunca fue real. Y pienso que por primera vez en mi vida, no me importa decepcionar a la gente si eso significa ser fiel a mí misma. Alejandro sonrió, y fue una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo pasar de ser simplemente un soldado herido más a ser, bueno, a ser Alejandro. Esa es una perspectiva muy valiente, o muy estúpida. No, valiente, definitivamente valiente. Durante los siguientes días, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y más personales. Alejandro me contó sobre su infancia en Extremadura, sobre padres que trabajaron tierras que nunca serían suyas, sobre hermanos menores que dependían de él para enviar dinero a casa, sobre su decisión de unirse al ejército no por política, sino por la simple convicción de que los pobres merecían las mismas oportunidades que los ricos. No soy un intelectual, me dijo una noche mientras yo hacía mi ronda nocturna y me detuve junto a su cama. No he leído todos los libros sobre marxismo o anarquismo que han leído algunos de mis compañeros, pero sé lo que es trabajar 16 horas al día y aún no tener suficiente para alimentar a tu familia. Sé lo que es ver a tu hermana enfermarse y no poder pagar un médico, y sé que eso está mal sin importar qué libro lo justifique. ¿Crees que la guerra cambiará eso? No lo sé, pero sé que si no intentamos cambiar las cosas, definitivamente seguirán igual. No tienes miedo, todo el tiempo, pero el miedo no es razón para no hacer lo correcto. Sus palabras me afectaron profundamente,
porque reconocí en ellas una versión más articulada y experimentada de mis propios sentimientos. Ambos habíamos tomado decisiones que nos alejaron de la seguridad y las expectativas de nuestras respectivas clases sociales. Ambos habíamos elegido la incertidumbre de hacer lo que creíamos correcto sobre la comodidad de hacer lo que se esperaba de nosotros. Fue durante la segunda semana de agosto, cuando Alejandro ya estaba lo suficientemente fuerte como para caminar por el hospital, que nuestra relación cambió de una amistad basada en conversaciones interesantes a algo más profundo y más peligroso. Había sido un día particularmente difícil. Un bombardeo matutino había matado a 3 de nuestros pacientes e herido a 2 enfermeras. Los suministros médicos estaban peligrosamente bajos y las noticias del frente no eran buenas. Yo había trabajado 18 horas seguidas cuando finalmente me permití un descanso, saliendo de la tienda principal del hospital para sentarme en los escalones de un edificio parcialmente destruido y tratar de procesar el día. Alejandro me encontró allí, todavía en su pijama de hospital, pero con una manta sobre los hombros. ¿No deberías estar en cama?, le pregunté. No podía dormir. ¿Puedo sentarme contigo? Asentí, y se sentó a mi lado en los escalones. Durante varios minutos no dijimos nada, simplemente mirando las estrellas que de alguna manera seguían brillando hermosamente a pesar de la guerra que se desarrollaba debajo de ellas. Elena, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Más personal que todo lo que ya me has preguntado? Mucho más personal. Adelante. ¿Estás enamorada de tu prometido? La pregunta me tomó completamente por sorpresa, no solo por su directa intimidad, sino porque me obligó a enfrentar algo que había estado evitando pensar. No, respondí después de un largo silencio. No lo estoy. Nunca lo he estado. ¿Por qué te ibas a casar con él entonces? Porque era lo que se esperaba. Porque nuestras familias lo habían arreglado. Porque era la vida segura y respetable que se suponía que debía querer. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que una vida respetable sin amor es como una hermosa jaula dorada. Puede ser cómoda, pero sigue siendo una prisión. Alejandro se giró para mirarme directamente. ¿Y qué quieres ahora? Era la pregunta más difícil que alguien me había hecho jamás, porque requería que fuera honesta, no solo con él, sino conmigo misma, sobre sentimientos que apenas comenzaba a reconocer. Quiero sentir que estoy viva, dije finalmente. Quiero que mi vida tenga significado más allá de las apariencias sociales. Quiero conocer el amor real, no la versión conveniente que había aceptado. ¿Y crees que es posible? ¿Aquí, ahora, en medio de todo esto? No lo sé, pero sé que es la primera vez que he querido intentarlo. Alejandro levantó la mano y suavemente tocó mi mejilla, un gesto tan tierno y tan inesperado que sentí que mi corazón se detenía. Elena, murmuró, creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una confesión sagrada. Debería haber sido imposible, debería haber sido impracticable, debería haber sido una locura considerando nuestras diferencias de clase, nuestras circunstancias, la guerra que nos rodeaba. Pero en el momento en que las dijo, supe con una certeza que me asustó y me emocionó a la vez que yo sentía exactamente lo mismo. Yo también, susurré, y me aterra. ¿Por qué? Porque no sé cómo funciona esto. No sé cómo se supone que debe ser el amor real. Todo lo que he conocido ha sido transaccional, arreglado, conveniente. ¿Esto es qué? Esto es real, y lo real es mucho más aterrador que lo conveniente. Alejandro sonrió y se acercó más a mí en los escalones. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Creo que el amor real siempre es aterrador, porque requiere que seas completamente vulnerable con otra persona. Requiere que confíes en alguien con tu corazón sin garantías de que no lo van a romper. ¿Y estás dispuesto a hacer eso? ¿Conmigo? Elena, casi morí la semana pasada. He visto suficiente muerte y destrucción para saber que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedos. Si hay una posibilidad de amor real, de conexión real, voy a tomarla, sin importar lo que venga después. Nos besamos entonces, allí en los escalones de un edificio bombardeado en medio de una guerra, y fue el beso más hermoso y más trágico de mi vida. Hermoso, porque finalmente entendía qué significaba sentir algo tan profundo
que cambiaba fundamentalmente quién eras. Trágico porque sabía, incluso en ese momento, que las circunstancias estaban en contra nuestra de maneras que quizás no podríamos superar. Los siguientes 2 meses fueron los más felices y los más intensos de mi vida. Alejandro se recuperó completamente de sus heridas, pero el doctor García logró que se quedara en el hospital como asistente médico, argumentando que su experiencia de combate lo hacía valioso para entender mejor las heridas de guerra. En realidad, creo que el buen doctor había notado lo que estaba floreciendo entre nosotros y quería darnos la oportunidad de explorarlo. Durante esos 2 meses, Alejandro y yo nos enamoramos de la manera más profunda y completa que yo había creído posible. No era solo atracción física, aunque eso ciertamente existía. No era solo compatibilidad intelectual, aunque descubrimos que podíamos hablar durante horas sobre todo y nada. Era algo más fundamental, una sensación de haber encontrado a la persona con quien mi alma estaba destinada a conectar. Él me enseñó sobre la España que yo nunca había conocido. La España de los pueblos pequeños donde todo el mundo conocía el nombre de todos los demás, donde las fiestas duraban días enteros y donde la pobreza material coexistía con una riqueza de tradición y comunidad que mi mundo privilegiado había perdido hace mucho tiempo. Me contó sobre hermanos que cazaban conejos en el campo para la cena, sobre noches de baile en plazas de pueblo donde los únicos músicos eran los hombres mayores con guitarras desafinadas, sobre la forma en que su madre podía hacer que un trozo de pan duro y un tomate supieran como la comida más deliciosa del mundo. Yo le enseñé sobre el arte, la literatura, la música clásica y los idiomas que había aprendido en mis años de educación privilegiada. Pero más importante, creo que le enseñé que la educación formal no era lo mismo que la inteligencia y que algunas de las observaciones más profundas sobre la vida humana venían de alguien que había vivido realmente, no de alguien que había simplemente leído sobre la vida en libros. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me dijo una noche mientras caminábamos por lo que quedaba del pueblo de Brunete bajo la luz de la luna. ¿Qué? Que puedes hablar sobre Cervantes y Lorca con la misma pasión con la que hablas sobre cómo cambiar un vendaje infectado. No hay nada falso en ti. Eres completamente auténtica. ¿Y tú sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que me haces sentir que puedo ser cualquier versión de mí misma y tú la vas a amar. Contigo no tengo que elegir entre ser intelectual o práctica, entre ser fuerte o vulnerable, entre ser independiente o estar enamorada. Puedo ser todo eso a la vez. Eso es porque amas a toda tú, Elena. No solo las partes que son convenientes o fáciles. Era verdad, y era algo completamente nuevo para mí. Fernando había amado la idea de mí, la esposa apropiada, la acompañante social perfecta, la madre potencial de sus hijos que continuarían el nombre familiar. Mi familia amaba la versión de mí que cumplía con sus expectativas y no los desafiaba. Pero Alejandro amaba mi curiosidad intelectual, mi determinación stubborn, mi compasión práctica, mi rebeldía contra las convenciones sociales y mi vulnerabilidad emocional con la misma intensidad. Con él, por primera vez en mi vida, no tenía que esconder partes de mí misma para ser aceptada, pero incluso en medio de la felicidad más profunda que había conocido, sabíamos que nuestro tiempo estaba limitado. La guerra continuaba a nuestro alrededor, y las noticias del frente se volvían cada vez más preocupantes. Los nacionalistas estaban ganando terreno, y se rumoreaba que pronto tendrían que evacuar el hospital. ¿Qué va a pasar con nosotros?, le pregunté una noche a principios de octubre, cuando el primer frío del otoño había comenzado a filtrarse a través de las paredes delgadas de nuestras tiendas de campaña. No lo sé, admitió Alejandro, y aprecié su honestidad incluso cuando me dolió. Cuando evacúen el hospital, probablemente me enviarán de vuelta al frente. Y tú y yo tendré que decidir si regreso a Madrid con mi familia o trato de encontrar otra posición médica. ¿Qué quieres hacer? Quiero quedarme contigo. Quiero que encontremos una manera de estar juntos cuando todo esto termine. Elena, dijo gentilmente, ¿has pensado realmente en lo que eso significaría? Si España gana esta guerra, si las cosas cambian como esperamos, aún vamos a ser de mundos muy diferentes. Yo voy a regresar a Extremadura, a trabajar la tierra, a vivir de manera simple.
Tú tienes educación, oportunidades, un futuro que podría llevarte a cualquier parte del mundo. ¿Realmente puedes ver un futuro donde eso funcione? ¿Estás tratando de convencerme de que no te ame? Estoy tratando de ser realista sobre nuestras opciones. Alejandro, ¿recuerdas lo que me dijiste la noche que nos besamos por primera vez? Que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedos, que si hay una posibilidad de amor real, hay que tomarla sin importar lo que venga después. Lo recuerdo. Bueno, esto es lo que viene después, la parte difícil, la parte donde tenemos que decidir si creemos lo suficiente en lo que tenemos como para luchar por ello, incluso cuando las probabilidades están en contra nuestra. Alejandro me tomó en sus brazos entonces y me besó con una intensidad que hablaba de amor y desesperación en partes iguales. Tienes razón, murmuró contra mis labios. Vamos a encontrar una manera. No sé cómo, pero vamos a encontrar una manera. Pero el destino, como suele suceder en tiempos de guerra, tenía otros planes. La orden de evacuación llegó el 15 de octubre, más súbitamente de lo que cualquiera había esperado. Las fuerzas nacionalistas habían roto las líneas republicanas a solo 15 kilómetros de nuestra posición, y teníamos menos de 24 horas para evacuar a todos los pacientes y personal médico que pudiéramos transportar. Fue el caos más completo que había experimentado desde que llegué al hospital. Pacientes que aún no estaban lo suficientemente estables para ser movidos tuvieron que ser preparados para traslados de emergencia. Suministros médicos que no podíamos cargar tuvieron que ser destruidos para que no cayeran en manos enemigas. Historiales médicos que representaban meses de trabajo tuvieron que ser abandonados. En medio de todo esto, Alejandro recibió órdenes de reportarse inmediatamente a su unidad, que estaba organizando una acción de retaguardia para cubrir la evacuación. No puedes irte ahora, le dije, sabiendo incluso mientras hablaba que era una súplica inútil. Acabas de recuperarte completamente. No estás listo para el combate. Elena, soy un soldado. Esta es mi obligación. Tu obligación es conmigo también. Y por eso voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que llegues a Madrid sana y salva. Alejandro, por favor, podemos encontrar una manera, podemos... Elena tomó mi rostro entre sus manos. Mírame, necesito que entiendas algo. Que estos han sido los 2 meses más felices de mi vida. Conocerte, enamorarme de ti, aprender lo que significa el amor real, eso me ha cambiado para siempre. Sin importar lo que pase ahora, sin importar si nos volvemos a ver o no, tú has hecho que mi vida tenga un significado que nunca tuvo antes. No hables como si fuera una despedida. No es una despedida, es una promesa. Te prometo que voy a hacer todo lo que pueda para sobrevivir esta guerra. Te prometo que voy a buscar la manera de encontrarte cuando todo termine. Te prometo que voy a amarte cada día que me quede de vida, estés conmigo o no. Alejandro, y necesito que me prometas algo a cambio. ¿Qué? Prométeme que no vas a desperdiciar tu vida esperándome si las cosas no salen como planeamos. Prométeme que vas a vivir completamente, que vas a ser feliz, que vas a usar todos esos talentos y esa educación para hacer del mundo un lugar mejor. No puedo prometerte eso. Tienes que hacerlo, porque si algo me pasa, necesito saber que no desperdició tu vida por mi culpa. Lloré entonces, por primera vez desde que había llegado al hospital. Lloré por todo lo que estábamos perdiendo, por todo lo que podríamos no llegar a tener, por la crueldad de una guerra que había juntado nuestras vidas solo para separarlas nuevamente. Te amo, le dije entre lágrimas. Te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Y yo te amo a ti. Recuérdalo siempre. Nos besamos una última vez, y entonces se fue, corriendo hacia un camión militar que lo llevaría de vuelta al frente y lejos de mí. Fue la última vez que lo vi. La evacuación a Madrid fue una pesadilla de 24 horas en trenes abarrotados, carreteras bombardeadas y la constante incertidumbre sobre si llegaríamos vivos a nuestro destino. Pero llegamos y fui asignada inmediatamente al hospital clínico, donde el doctor Serrano me recibió con una mezcla de satisfacción por tener de vuelta a una enfermera experimentada y preocupación por mi estado emocional claramente frágil. Elena, me dijo después de mi primer día de regreso, sé que algo pasó en Brunete, algo personal. ¿Quieres hablar de ello?
No puedo, respondí honestamente. Aún no. Está bien, pero quiero que sepas que puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Tu trabajo es excelente y necesitamos enfermeras como tú. Gracias, doctor Serrano. Los siguientes meses pasaron en una neblina de trabajo intenso y espera ansiosa. Trabajaba turnos dobles y triples, tratando de mantenerse demasiado ocupada para pensar en Alejandro, pero las noches eran las peores. En las pocas horas cuando no estaba trabajando, mi mente inevitablemente regresaba a Brunete, a las conversaciones bajo las estrellas, a los besos robados en los pasillos del hospital, a las promesas que habíamos hecho y que ahora parecían tan frágiles. Escribí cartas que nunca envié porque no tenía idea de dónde estaba. Pregunté a todos los soldados heridos que llegaban de los frentes extremeños si conocían a Alejandro Moreno, pero España era un país grande y la guerra había dispersado a los hombres por todas partes. Algunas noches me convencía de que estaba vivo y que simplemente no había encontrado la manera de contactarme. Otras noches me atormentaba con la posibilidad de que hubiera muerto en algún campo de batalla anónimo y yo nunca lo sabría. Mi familia, mientras tanto, se regocijaba con mi regreso y asumía que mi fase rebelde había terminado. Mi madre inmediatamente comenzó a presionarme para reanudar mi compromiso con Fernando, quien aparentemente había estado esperando pacientemente mi regreso. Mi padre restableció mi mesada y comenzó a hablar sobre mi eventual matrimonio como si fuera un hecho consumado. «Elena, querida», me dijo mi madre una tarde mientras tomábamos té en el salón principal de nuestra casa, «Fernando ha sido tan comprensivo sobre tu aventura. Está dispuesto a casarse contigo inmediatamente, sin hacer preguntas sobre lo que pasó durante tu tiempo fuera». ¿Sin hacer preguntas? Bueno, naturalmente, entiende que puede haber habido experiencias que una señorita de buena familia preferiría no discutir. La forma en que dijo experiencias hizo que mi sangre hirviera, como si mi tiempo salvando vidas, como si el trabajo más significativo que había hecho jamás, como si el amor más profundo que había conocido fueran algo sucio de lo que debería estar avergonzada. «Madre», dije cuidadosamente, «no voy a casarme con Fernando». «¿Disculpa? He decidido que no voy a casarme con Fernando. Nunca lo amé, y ahora sé lo que es el amor real. No puedo fingir algo que no siento». «Elena, no seas ridícula. Por supuesto que te vas a casar con Fernando. Es un excelente partido. Nuestras familias han estado planeando esto durante años, y francamente, después de tu comportamiento reciente, eres afortunada de que aún esté interesado». «No, madre, no lo voy a hacer». La discusión que siguió fue épica y dolorosa. Mi madre lloró, mi padre gritó y Fernando llegó personalmente a tratar de razonar conmigo. Pero por primera vez en mi vida me mantuve firme. Había aprendido en Brunete lo que significaba tomar decisiones basadas en mis propias convicciones en lugar de las expectativas de otros, y no iba a retroceder ahora. «Elena», me dijo Fernando durante nuestra conversación final, «entiendo que tu tiempo en la guerra fue formativo, pero ahora tienes que ser práctica. ¿Qué vas a hacer si no te casas conmigo? ¿Trabajar como enfermera para siempre? ¿Vivir sola como una solterona? Si es necesario, sí. ¿Y qué pasa si ese soldado por el que obviamente estás esperando nunca regresa? Entonces viviré con los recuerdos de haber amado de verdad, que es más de lo que tendría si me casara contigo». Fernando se fue esa noche, y 2 días después recibí una carta formal rompiendo nuestro compromiso. Mi familia me trató como si hubiera cometido el mayor error de mi vida, pero yo me sentí más libre de lo que me había sentido desde que regresé de Brunete. Los meses siguientes fueron difíciles financieramente. Mi padre había cumplido su amenaza de cortarme económicamente, pero fueron liberadores emocionalmente. Continué trabajando en el hospital. Tomé un pequeño apartamento que podía pagar con mi salario de enfermera, y por primera vez en mi vida viví completamente de acuerdo a mis propios términos. Y entonces, en mayo de 1938, casi 8 meses después de la evacuación de Brunete, llegó la carta. Estaba trabajando un turno nocturno cuando la recepcionista del hospital me dijo que había llegado correspondencia para mí. El sobre estaba manchado y arrugado, como si hubiera viajado una gran distancia en condiciones difíciles.
Mi nombre estaba escrito en una letra que reconocí inmediatamente, y mi corazón casi se detuvo. La carta decía: «Mi querida Elena, no sé si esta carta llegará a ti, pero tengo que intentar contactarte. He estado buscando la manera de escribirte durante meses, pero solo ahora he conseguido una dirección confiable en Madrid. Primero, déjame decirte que estoy vivo y relativamente ileso. Fui herido nuevamente en diciembre. Nada serio, solo una herida en la pierna, y estuve en un hospital de campaña en Valencia durante 2 meses. Fue allí donde conocí a un médico que había trabajado en el Hospital Clínico de Madrid y que me dio tu dirección. Elena, no pasa un día sin que piense en ti. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos son lo que me ha mantenido vivo durante los momentos más difíciles. Cuando estoy en las trincheras bajo bombardeo, cierro los ojos y recuerdo nuestras conversaciones bajo las estrellas. Cuando veo compañeros morir, me aferro a la promesa que te hice de hacer todo lo posible por sobrevivir. Pero también tengo que ser honesto contigo sobre nuestra situación. La guerra no está yendo bien para la República. Es posible que perdamos, y si eso pasa, muchos de nosotros tendremos que huir de España o enfrentar represalias. No sé qué me depara el futuro, y no puedo pedirte que arriesgues tu seguridad esperándome cuando ni siquiera sé si voy a poder regresar a una España en paz. Sin embargo, hay algo que necesito que sepas. Mi amor por ti no ha disminuido ni un ápice. Si hay cualquier posibilidad de que podamos estar juntos cuando esta pesadilla termine, voy a luchar por esa posibilidad con todo lo que tengo. He adjuntado la dirección de mi hermana mayor, Carmen, que vive en Badajoz. Si algo me pasa, ella podrá darte noticias. Y si sobrevivo a esta guerra, la primera cosa que voy a hacer es ir a Madrid a buscarte. Espero que estés segura, que estés bien y que sepas que eres amada más profundamente de lo que las palabras pueden expresar. Para siempre tuyo, Alejandro. Lloré al leer la carta, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. Alegría porque estaba vivo, porque me amaba, porque no me había olvidado. Tristeza porque podía leer entre líneas que la situación militar era mucho peor de lo que los periódicos republicanos admitían, y porque sabía que las probabilidades de que sobreviviera hasta el final de la guerra eran menores de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Le escribí inmediatamente, pero mi carta fue devuelta 2 semanas después, marcada como destinatario no localizado. Escribí a su hermana Carmen en Badajoz, pero esa carta también fue devuelta. Era como si Alejandro hubiera desaparecido nuevamente en el caos de la guerra. Los eventos de los siguientes meses confirmaron los peores temores de Alejandro. La República perdió batalla tras batalla, y para enero de 1939 era obvio que Franco iba a ganar la guerra. Madrid se llenó de refugiados republicanos tratando de huir del país, y las historias de represalias contra soldados capturados se volvieron cada vez más frecuentes y más aterradoras. Fue durante este periodo que tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Mi familia, anticipando la victoria nacionalista, había comenzado a hacer las paces con el nuevo régimen. Mi padre, que había sido cuidadosamente neutral durante la guerra, ahora declaraba que siempre había apoyado a Franco. Mi madre organizaba test de beneficencia para las víctimas del comunismo. Mi hermano menor había comenzado a usar camisas azules falangistas. Para mí, esto era insoportable. No podía vivir en una España donde la gente por la que había trabajado, a la que había servido y a la que había amado, serían perseguidos y castigados. No podía fingir que mi tiempo en Brunete no había pasado, o que el amor que había encontrado allí había sido un error juvenil. En febrero de 1939, usando los últimos contactos republicanos que quedaban en Madrid, conseguí pasajes en uno de los últimos barcos que llevaban refugiados españoles a México. El gobierno mexicano, bajo el presidente Lázaro Cárdenas, había abierto sus puertas a los republicanos españoles, y miles de nosotros estábamos buscando refugio allí. La noche antes de partir, escribí una última carta dirigida a Carmen Moreno en Badajoz, esperando contra esperanza que llegara a las manos correctas. Querida Carmen, soy Elena Vázquez, y conocí a tu hermano Alejandro en el hospital de campaña de Brunete. Espero que esta carta te llegue y que puedas hacérsela llegar a él si está vivo. Alejandro, si estás leyendo esto,
quiero que sepas que mantuve la promesa que me pediste que hiciera. No desperdicié mi vida esperándote, pero tampoco dejé de amarte. He vivido completamente, he trabajado duro, he tratado de hacer del mundo un lugar mejor, pero también he esperado cada día noticias tuyas. Ahora me voy de España. No puedo quedarme en un país donde todo lo que defendimos es perseguido. Voy a México, donde espero poder trabajar como enfermera y construir una nueva vida. Si sobrevives a esta guerra, si algún día quieres buscarme, estaré en Ciudad de México. No sé exactamente dónde, pero encontraré la manera de que puedas localizarme a través de la comunidad de refugiados españoles allí. Y si no nos volvemos a ver, quiero que sepas que esos 2 meses en Brunete fueron los más hermosos de mi vida. Me enseñaste lo que significa el amor real, y eso es un regalo que llevaré conmigo para siempre. Te amo, y siempre te amaré. Elena. Dejé España el 20 de febrero de 1939, 5 semanas antes de que Franco declarara oficialmente el fin de la guerra. Mientras el barco se alejaba del puerto de Valencia, miré hacia atrás a las costas españolas y me despedí de la única vida que había conocido, del país donde había nacido y posiblemente del único hombre que había amado. México me recibió con los brazos abiertos, como lo hizo con miles de refugiados españoles. Encontré trabajo inmediatamente en un hospital de Ciudad de México, donde mi experiencia de guerra me convirtió en una enfermera muy valorada. Me uní a la comunidad de refugiados españoles en el barrio de Roma, donde compartíamos nuestras historias, nuestro dolor y nuestras esperanzas de algún día regresar a una España libre. Los primeros años en México fueron de adaptación y reconstrucción. Aprendí a vivir con la constante nostalgia de mi tierra natal, pero también descubrí una nueva versión de mí misma. En México pude combinar mi formación privilegiada con mi experiencia práctica de guerra, de maneras que nunca habrían sido posibles en la España de antes. Comencé a escribir artículos para periódicos locales sobre la situación de los refugiados, artículos que eventualmente se convirtieron en un libro sobre mi experiencia en el hospital de campaña de Brunete. Pero cada día, al despertar, mi primer pensamiento era para Alejandro. ¿Habría sobrevivido a la guerra? ¿Estaría en prisión o en el exilio como yo? ¿Habría muerto en algún campo de batalla anónimo? La incertidumbre era una compañía constante, pero también había aprendido a vivir con ella sin dejar que me paralizara. En 1942, 3 años después de mi llegada a México, establecí contacto con algunas organizaciones que ayudaban a localizar a refugiados españoles dispersos por todo el mundo. Dejé mi información con todos ellos, esperando que si Alejandro estaba vivo y me estaba buscando, pudiera encontrarme, pero los años pasaron sin noticias. Gradualmente, comencé a reconstruir una vida completa. Hice amigos profundos entre la comunidad española exiliada y entre mis colegas mexicanos. Continué trabajando en hospitales, pero también comencé a enseñar enfermería en una escuela que habían fundado otros refugiados españoles. Escribí más libros, esta vez sobre técnicas médicas de emergencia que había aprendido durante la guerra. Incluso tuve algunas relaciones románticas, aunque ninguna que se acercara a la intensidad de lo que había compartido con Alejandro. Una parte de mí siempre se sintió culpable por continuar con mi vida, como si de alguna manera estuviera traicionando la promesa que nos habíamos hecho. Pero otra parte sabía que Alejandro habría querido exactamente eso, que viviera completamente, que fuera feliz, que contribuyera al mundo de maneras positivas. Y eso es lo que traté de hacer. En 1953, 14 años después de dejar España, recibí una noticia que cambiaría todo. Estaba trabajando un turno nocturno en el Hospital General cuando una de las recepcionistas me dijo que había un hombre esperándome en el vestíbulo. Dijo que era español y que había venido específicamente a buscarme. Mi corazón comenzó a latir violentamente, pero también había aprendido a no tener esperanzas demasiado altas. Durante los años, varios refugiados españoles habían venido a buscarme por diferentes razones, algunos porque conocían mi trabajo, otros porque habían conocido a mi familia antes de la guerra. Pero cuando bajé al vestíbulo y vi al hombre esperando cerca de las ventanas, con una gorra en las manos y una postura que reconocí inmediatamente, supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Era más mayor, obviamente,
con más líneas alrededor de los ojos y cabello que había comenzado a tener canas en las sienes. También más delgado, como si hubiera pasado por privaciones que habían dejado su marca. Pero cuando levantó la vista y me vio caminando hacia él, su sonrisa fue exactamente la misma sonrisa que había conocido y amado en Brunete. «Elena», dijo Alejandro, y mi nombre en su voz sonó como una oración contestada. No corrí hacia él, aunque cada instinto en mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. En lugar de eso, caminé lentamente, como si estuviera en un sueño del cual podría despertarme en cualquier momento. «¿Eres real?», pregunté cuando estuve lo suficientemente cerca para tocarlo. «Soy real», respondió, levantando una mano para tocar suavemente mi mejilla. «Y tú eres más hermosa de lo que recordaba». Lloré entonces, por primera vez en años. Lloré por todo el tiempo perdido, por todas las noches que había pasado preguntándome si estaba vivo, por todas las veces que había visto su rostro en las caras de otros hombres en la calle. Pero también lloré de alegría, porque contra todas las probabilidades habíamos sobrevivido ambos y nos habíamos encontrado nuevamente. «¿Cómo me encontraste?», pregunté entre lágrimas. «He estado buscándote durante 5 años», respondió. «Desde que salí de prisión en España, he estado siguiendo cada pista, contactando cada organización de refugiados, escribiendo cartas a hospitales por toda América Latina. Una monja en Guatemala, que había conocido tu libro sobre Brunete, me dijo que creía que estabas en México. ¿Estuviste en prisión?». «6 años. Franco no fue benevolente con los soldados republicanos que capturó». Su expresión se oscureció momentáneamente, pero luego se concentró nuevamente en mi rostro. «Pero sobreviví, Elena. Sobreviví porque sabía que tenía que encontrarte. Alejandro, han pasado 14 años. Lo sé. Y sé que probablemente has hecho una vida aquí, que tal vez hay alguien más, que tal vez lo que tuvimos en Brunete fue solo un momento en el tiempo que ya no significa lo mismo». «No», lo interrumpí firmemente. «No hay nadie más. Quiero decir, hubo intentos, pero nadie que me hiciera sentir ni una fracción de lo que sentí contigo. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora?». «Siento como si los últimos 14 años hubieran sido solo un intermedio muy largo entre los capítulos de la misma historia». Alejandro sonrió entonces, y fue la sonrisa que había estado esperando durante más de una década. «Elena», dijo, «te casarías conmigo, no por conveniencia, no por supervivencia, sino porque te amo, y quiero pasar el resto de mi vida contigo». «Sash», respondí sin dudar. «Sí, por supuesto que sí». Nos casamos 2 meses después, en una ceremonia pequeña en la Ciudad de México, rodeados por la comunidad de refugiados españoles que se habían convertido en nuestra familia elegida. Alejandro encontró trabajo en una granja a las afueras de la ciudad, donde su conocimiento de agricultura extremeña resultó ser muy valorado. Yo continué trabajando en hospitales, pero también expandí mi trabajo de escritura, colaborando con Alejandro en artículos sobre técnicas agrícolas tradicionales españolas que podrían adaptarse a las condiciones mexicanas. En 1954 tuvimos nuestro primer hijo, al que llamamos Miguel en honor al hermano de Alejandro, que había muerto en la guerra. En 1956 llegó nuestra hija Carmen, nombrada por la hermana de Alejandro, que nos había ayudado a reconectarnos a través de las cartas que eventualmente llegaron a su destino. Los años que siguieron fueron los más felices y plenos de mi vida. Alejandro y yo descubrimos que nuestro amor no solo había sobrevivido a la separación y al tiempo, sino que se había profundizado. Habíamos sido probados de maneras que la mayoría de parejas nunca experimentan, y eso nos había dado una apreciación por la vida juntos que era imposible dar por sentada. Criamos a nuestros hijos como mexicanos orgullosos, pero también como herederos de una España libre que algún día podría existir nuevamente. Les enseñamos español de Castilla y español de México. Les contamos historias de los pueblos donde habían nacido sus abuelos. Les inculcamos un amor por la justicia social que había motivado nuestra participación en la guerra. En 1975, cuando Franco finalmente murió y España comenzó su transición a la democracia, Alejandro y yo discutimos la posibilidad de regresar. Pero para entonces, México no era solo nuestro refugio, sino nuestro hogar. Nuestros hijos eran mexicanos, nuestras carreras estaban establecidas allí,
Nuestros amigos más cercanos eran la comunidad que habíamos construido en el exilio. Decidimos quedarnos, pero comenzamos a viajar regularmente a España para reconectar con la tierra que nunca habíamos dejado de amar. En 1985, en nuestro 31º aniversario de bodas mexicanas y 46º aniversario de habernos conocido en Brunete, Alejandro y yo hicimos un viaje especial a España. Fuimos al sitio donde una vez había estado el hospital de campaña, que ahora era simplemente un campo verde y tranquilo. Trajimos flores y las dejamos en el lugar donde creíamos que había estado nuestra tienda médica. ¿Sabes qué?, me dijo Alejandro, mientras estábamos parados allí tomados de la mano, con el viento español moviendo el cabello que ahora era completamente gris para ambos. ¿Qué? Si pudiera volver atrás y cambiar algo sobre nuestra historia, no cambiaría ni un minuto. Ni siquiera los años de separación, ni siquiera la prisión, ni siquiera todo el dolor. ¿Por qué? Porque todo eso nos trajo hasta aquí, nos hizo quienes somos, nos dio una historia de amor que es completamente nuestra. Tenía razón, por supuesto. Nuestra historia no había sido fácil, no había sido simple, y ciertamente no había sido convencional, pero había sido real, había sido profunda, y había sobrevivido a cosas que habrían destruido amores menos auténticos. Ahora, mientras escribo estas palabras en 1998, a los 85 años, con Alejandro leyendo un libro en el sillón al lado del mío, en nuestro apartamento de Ciudad de México, con fotografías de nuestros hijos y nietos cubriendo las paredes, puedo decir con certeza que algunas historias de amor están destinadas a superar cualquier obstáculo. La guerra nos separó, pero también nos dio la oportunidad de descubrir de qué estaba hecho realmente nuestro amor. El exilio nos alejó de nuestras tierras natales, pero nos permitió construir una vida juntos basada en nuestros valores compartidos más profundos en lugar de las expectativas sociales. El tiempo y la distancia probaron nuestra conexión, pero cuando nos reencontramos, descubrimos que algunas cosas son demasiado fuertes para ser destruidas por las circunstancias externas. Miguel, nuestro hijo, ahora es doctor en Ciudad de México y está casado con una maestra mexicana maravillosa llamada Ana. Carmen se convirtió en periodista, siguiendo en parte el camino que yo había comenzado con mis escritos, y trabaja para uno de los periódicos más importantes de México. Tenemos 5 nietos que hablan español con acento mexicano, pero que también conocen las canciones de cuna extremeñas que Alejandro les canta, y las recetas madrileñas que yo les enseño. Cuando la gente me pregunta cuál es el secreto de un matrimonio que ha durado casi 45 años, siempre digo lo mismo. Encontramos el amor durante el peor momento posible, en las circunstancias más difíciles imaginables, y eso nos enseñó desde el principio que el amor real no depende de las circunstancias perfectas. El amor real crea sus propias circunstancias perfectas. Alejandro ha desarrollado artritis en las manos que una vez fueron tan fuertes, y yo tengo problemas de vista que hacen que escribir sea más difícil de lo que solía ser. Pero cuando nos miramos el uno al otro, todavía vemos a los jóvenes que se enamoraron en un hospital de campaña durante los días más oscuros de la historia española. Algunas mañanas, Alejandro todavía me trae café en la cama, como hacía cuando nos casamos por primera vez en México. Algunas noches, yo todavía le leo en voz alta como hacía en Brunete, cuando él se estaba recuperando de sus heridas. Los gestos han cambiado, los cuerpos han envejecido, pero el amor que los motiva es exactamente tan fuerte como siempre. Si hay jóvenes leyendo esta historia, quiero que entiendan algo importante. El amor verdadero no es la versión romántica y fácil que ven en las películas. El amor verdadero es la disposición a elegir a la misma persona una y otra vez, incluso cuando las circunstancias hacen que esa elección sea difícil, inconveniente o incluso peligrosa. Es la capacidad de mantener la fe en una conexión incluso cuando no hay evidencia externa de que esa conexión sobrevivirá. Alejandro y yo tuvimos suerte en muchos sentidos. Ambos sobrevivimos a la guerra, ambos logramos salir de España, ambos vivimos lo suficiente para reencontrarnos y construir una vida juntos. Pero la suerte no fue lo que hizo que nuestro amor funcionara. Lo que hizo que nuestro amor funcionara fue la decisión consciente, tomada una y otra vez durante décadas,
de honrar lo que habíamos encontrado juntos en Brunete y nunca dejar de creer que valía la pena luchar por ello. La guerra española terminó hace casi 60 años. Franco está muerto, la dictadura ha terminado y España es ahora una democracia moderna. Pero las lecciones que aprendimos durante esos años terribles sobre el coraje, la resistencia, la importancia de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil y el poder transformador del amor auténtico, esas lecciones son eternas. Mientras escribo estas últimas páginas, puedo escuchar a Alejandro tarareando suavemente una canción extremeña que solía cantar durante nuestros primeros años en México, cuando la nostalgia por España se volvía casi insoportable. Su voz ya no es tan fuerte como antes, pero la melodía sigue siendo hermosa y todavía me hace recordar al joven soldado que conocí hace más de 60 años en un hospital de campaña que ya no existe. Mañana visitaremos a nuestros nietos, que nos pedirán que les contemos historias sobre los tiempos antiguos, cuando sus abuelos eran jóvenes y vivían en un país al otro lado del océano. Les contaremos sobre España, sobre la guerra, sobre los barcos que trajeron refugiados a México, sobre cómo dos personas pueden mantenerse enamoradas durante décadas, incluso cuando todo el mundo parece estar en contra de ellas. Pero lo más importante que les diremos es esto, que el amor verdadero puede florecer en cualquier circunstancia, incluso en las ruinas de la guerra, incluso en medio del caos y la destrucción, incluso cuando parece que no hay esperanza para el futuro, porque a veces las mejores cosas de la vida crecen en los suelos más difíciles, alimentadas no por la comodidad, sino por la determinación de crear belleza donde antes no había ninguna. Esta es nuestra historia. Es la historia de Elena Vázquez y Alejandro Moreno, dos jóvenes españoles que se conocieron durante la Guerra Civil y descubrieron que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa si está basado en verdad, respeto mutuo y la voluntad inquebrantable de elegirse el uno al otro sin importar las consecuencias. Es la historia de amor en tiempos de guerra, pero también es la historia de cómo el amor puede crear sus propios tiempos de paz, incluso cuando la paz parece imposible. Y si disfrutaste esta historia romántica sobre dos almas que descubrieron que el amor verdadero puede florecer incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para nunca perderte una nueva historia emocionante. Tu apoyo significa todo para mí. Nos vemos en la próxima.